Un hombre notó grietas en su garaje y decidió reparar la carretera él mismo. Pero debajo del hormigón se topó con una enorme trampilla de acero. La curiosidad pudo más que él, la abrió y bajó. Lo que vio en la oscuridad le hizo entrar en pánico y llamar al 911. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. David Johnson había vivido en la misma casa durante casi 20 años, y en todo ese tiempo nada verdaderamente inusual había perturbado el ritmo apacible de sus días. La vivienda, modesta y práctica, reflejaba la vida de un hombre que valoraba la constancia y la discreción. Era una construcción de un solo piso, con un techo inclinado que crujía con las lluvias y se encendía con el sol veraniego, y un revestimiento claro que con los años había perdido parte de su brillo. Al frente, un pequeño jardín servía como carta de presentación. David lo mantenía cuidado, con el césped recortado, los setos alineados y un par de macetas que no buscaban impresionar a nadie, pero que ofrecían un aire de tranquilidad y orden. En ese rincón de un barrio suburbano, nada parecía capaz de alterar la paz cotidiana. Los vecinos se saludaban con un gesto de cabeza, los niños jugaban en las aceras y los perros ladraban cuando caía la tarde. Era un mundo donde la mayor preocupación era si el correo llegaría con retraso o si alguien dejaría el coche aparcado frente a la entrada equivocada. David, de piel oscura curtida por décadas de trabajo bajo el sol y manos endurecidas por los años de esfuerzo físico, encarnaba la imagen del hombre práctico que había crecido, creyendo en el valor del esfuerzo propio. Desde joven había aprendido que lo que estaba roto se arreglaba con paciencia, y que depender de otros era un lujo que rara vez se podía permitir. Aunque sus rodillas ya no eran las mismas de antes, y cada ascenso por una escalera le costaba un poco más de aliento, mantenía con firmeza la idea de que la independencia y la dignidad estaban en no pedir ayuda. Incluso ahora, cuando sus hijos ya habían dejado el hogar y el silencio lo acompañaba en muchas noches, se sentía orgulloso de continuar con esa disciplina. El suyo era un mundo hecho de rutinas sencillas. Levantarse temprano, preparar un desayuno frugal, leer el periódico en papel y atender las reparaciones menores de la casa. Fue después de una noche de tormenta cuando algo comenzó a cambiar. La lluvia había caído sin tregua, golpeando con furia los ventanales y sacudiendo los canalones hasta hacerlos temblar. David había permanecido despierto buena parte de la madrugada, siguiendo con el oído el martilleo del agua contra el techo, y preguntándose si alguna rama del viejo olmo del jardín terminaría por ceder. Los relámpagos iluminaban fugazmente las habitaciones, revelando las sombras de los muebles, y el rugido de los truenos le recordaba épocas en que los niños, aún pequeños, corrían a su cama buscando refugio. Pero esa noche estaba solo, escuchando cómo la tormenta desplegaba toda su fuerza sobre el barrio. Al amanecer, el aire quedó saturado de humedad. El suelo exhalaba un olor terroso, los charcos brillaban como espejos, y las calles estaban adornadas con hojas y ramas caídas. David salió a inspeccionar el estado de su jardín. Reunió algunas ramas, revisó el tejado con la vista desde el suelo y concluyó que no había daños graves. Todo parecía en orden, al menos hasta que entró al garaje para sacar la camioneta. El motor ronroneó como siempre, pero al mover el vehículo hacia atrás notó una irregularidad bajo las ruedas, un ligero desnivel que le llamó la atención. Al estacionar de nuevo, decidió observar con detenimiento. Se inclinó, apoyó las manos en el suelo y descubrió lo que a primera vista parecían simples grietas. Sin embargo, cuanto más miraba, más evidente resultaba que no eran las pequeñas fisuras del desgaste natural. Se trataba de líneas profundas, agudas, que se extendían desde la puerta del garaje hacia la entrada de la calle, como si algo debajo hubiera empujado con violencia. La sensación de que el suelo había cedido lo inquietó. Pasó los dedos por una de las grietas y notó cómo se desmoronaban pequeños fragmentos de concreto. Aquello no era mera erosión. Le vinieron a la mente varias explicaciones posibles. El terreno reblandecido por la lluvia, un tubo de drenaje roto o incluso una raíz que con los años hubiera empujado la base. Pero ninguna de esas ideas lo convenció del todo. Más allá de la preocupación por los costos de una reparación, lo que lo incomodaba era no entender.
David siempre había sentido la necesidad de conocer las causas, de encontrar una lógica en cada desperfecto. No soportaba la idea de quedarse con la duda. Esa tarde, después de dar varias vueltas alrededor del garaje, tomó la decisión de investigar él mismo. Podría haber llamado a un contratista, pero su orgullo se lo impedía. Tenía las herramientas necesarias y la experiencia de haber enfrentado otros arreglos. Lo que encontraría bajo el concreto era un misterio, pero estaba seguro de que sería algo que podría manejar. Convencido, entró al garaje y preparó una pala, una barra de hierro y un par de guantes viejos. El plan era sencillo: levantar la parte dañada, retirar escombros y, con suerte, descubrir la causa para después parchear la superficie. A su manera, aquel acto era más que una reparación. Era un ejercicio de control frente a la incertidumbre. El primer golpe de la barra resonó en el aire húmedo del atardecer. El eco metálico viajó por el garaje vacío, y un trozo de concreto saltó, esparciendo polvo. David continuó con determinación. El sudor pronto le corrió por la frente, y los músculos de sus brazos ardieron bajo el esfuerzo. Cada fragmento levantado revelaba más del problema. Las grietas no eran caprichosas. Parecían haber nacido de un mismo punto bajo la superficie. El suelo, en lugar de ceder como tierra blanda, ofrecía resistencia, como si protegiera celosamente algo enterrado. El tiempo se le escapó sin que lo notara. Las sombras se alargaron, los insectos comenzaron a zumbar afuera, y el aire del garaje se llenó de un polvo áspero que le raspaba la garganta. Pero el cansancio no lo detuvo. Con cada palada, la curiosidad se encendía más. Era como si una voz interior lo empujara a descubrir lo que el concreto ocultaba. Y entonces ocurrió. La pala chocó con un sonido distinto. No el crujido sordo de la piedra ni el roce con una raíz. Fue un clan claro, metálico, que le vibró en los brazos. David se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par. Apartó la tierra con las manos desnudas y sintió bajo sus dedos la superficie fría del metal. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No se trataba de un tubo de drenaje ni de un simple desecho enterrado. Aquello era plano, sólido, y a medida que limpiaba más, descubría que se extendía más allá del pequeño hueco que había abierto. Lo que tenía bajo sus pies no era casualidad. Alguien, en algún tiempo, había puesto ese objeto allí. El corazón le latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la extraña mezcla de inquietud y expectación. Por primera vez en años, la monotonía de su vida suburbana había sido interrumpida de manera brutal. Se incorporó lentamente, con las manos manchadas de tierra y polvo. Miró el garaje, la camioneta, las herramientas colgadas en la pared, todo lo que representaba su rutina y seguridad. Luego bajó la vista hacia la superficie metálica semienterrada. La noche caía, y las luces del vecindario comenzaban a encenderse. Cada ventana un cuadro de normalidad. Nadie sospechaba que, bajo aquel pequeño hogar, yacía un secreto que el tiempo había sepultado. David respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco de la tarde apenas lograba apaciguar la agitación en su interior. Ya no había vuelta atrás. Con el simple golpe de una pala, había abierto la primera grieta en la estabilidad de su vida. Lo que se escondía bajo el garaje lo aguardaba, y aunque todavía no lo sabía, ese hallazgo lo llevaría a un mundo de sombras y revelaciones que jamás habría imaginado. Esa noche se fue a la cama con el cuerpo adolorido, pero la mente en alerta. El eco metálico no lo abandonaba, repitiéndose una y otra vez en su memoria. Mientras el sueño lo eludía, comprendió que su vida, hasta entonces tan ordinaria, ya había comenzado a resquebrajarse igual que el concreto bajo el que había golpeado. Y en su fuero interno supo que al día siguiente volvería a ese lugar. La mañana siguiente amaneció pesada, con un aire húmedo que parecía no haberse despejado del todo desde la tormenta de 2 días atrás. David se despertó con los músculos agarrotados, recordando cada palada de la tarde anterior. Había dormido a medias, entre sueños inquietos, en los que veía el concreto romperse solo, como si una fuerza subterránea empujara desde abajo, y entre despertares repentinos con el eco metálico resonando en su cabeza. Por momentos se había convencido de que quizá había exagerado, que lo hallado era un simple pedazo de chatarra olvidado en una obra, enterrado sin importancia.
Pero en cuanto abrió los ojos y vio las manos enrojecidas por las ampollas, supo que no podía engañarse. El metal estaba allí, bajo el suelo de su garaje, esperándolo. Se vistió sin prisa, pero con una determinación que lo inquietaba. El desayuno apenas lo probó. El café quedó frío en la mesa mientras él revisaba mentalmente las herramientas que necesitaría. Cuando por fin salió al exterior, la claridad de la mañana iluminaba los restos de su faena. Los pedazos de concreto esparcidos como huesos rotos, la tierra húmeda amontonada a un costado, y en medio de todo, la superficie metálica que asomaba como un párpado cerrado. David respiró hondo. La visión lo sacudió de golpe, pues la noche anterior todo podía haberse sentido como un sueño febril, pero ahí estaba, innegable, silencioso y terco en su presencia. Se arrodilló frente al hallazgo y comenzó a retirar con paciencia la tierra que aún cubría los bordes. Con las manos enguantadas frotaba la superficie, dejando en sus dedos manchas rojizas de óxido. A cada pasada se revelaban nuevas líneas, nuevas aristas, hasta que comprendió que no era simplemente una losa de metal, sino una estructura con bordes definidos. La claridad de la mañana le permitió distinguir que se trataba de una especie de escotilla rectangular, con proporciones demasiado regulares para ser un desperdicio de obra. El tiempo había dejado su huella en forma de corrosión profunda, pero la integridad del material seguía imponiéndose con una fuerza que le producía más inquietud que seguridad. Lo que más llamó su atención fueron unas marcas en relieve que apenas se dejaban ver bajo la costra del óxido. Se inclinó, entornando los ojos, y pasó los dedos con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. Eran caracteres, de eso no había duda. Algunas letras, quizá números, aunque tan desgastados que resultaban casi ilegibles. Apenas alcanzó a percibir fragmentos, curvas y líneas rectas que no formaban palabras completas. El hallazgo lo estremeció. Una cosa era imaginar que había encontrado un simple sótano, una cámara de almacenamiento, incluso un refugio. Otra muy distinta era enfrentarse a inscripciones que delataban intención humana, planificación y propósito. Retrocedió unos pasos y se sentó sobre un bloque de concreto que había levantado el día anterior. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de las preguntas que lo acosaban. ¿Quién había colocado aquello allí abajo? ¿Cuánto tiempo llevaba oculto? ¿Por qué nadie en el barrio parecía saber nada? Recordó a su padre contándole de refugios antiaéreos durante la Guerra Fría, de vecinos que, temiendo la caída de bombas, cavaban bajo sus casas pequeños sótanos donde guardaban provisiones. Sin embargo, lo que yacía bajo su garaje no se parecía a una improvisación vecinal. El metal era grueso, la estructura demasiado sólida para haber sido obra de un aficionado. El dilema lo atrapó de lleno. Podría llamar al ayuntamiento, informar de inmediato a las autoridades y dejar que fueran otros quienes levantaran la tapa del misterio. Pero esa opción se le antojaba amarga. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían de él? Tal vez lo acusarían de haber destruido su propio garaje sin permiso, o lo envolverían en trámites interminables. Además, su orgullo se resistía a entregar la verdad sin antes mirarla con sus propios ojos. Había algo en ese secreto que lo reclamaba como suyo, como si el destino lo hubiera elegido a él, y no a otro vecino, para descubrirlo. Sin embargo, el miedo también se filtraba. ¿Y si lo que estaba enterrado allí representaba un peligro real? La idea de gases tóxicos acumulados en un espacio cerrado, de estructuras corroídas que podían desplomarse, o incluso de algún vestigio militar olvidado, lo asaltó con crudeza. Apretó los dientes intentando sofocar la voz de la prudencia. Su curiosidad, esa necesidad de comprender lo inexplicable, ya era más fuerte que la cautela. Decidió trabajar más a fondo. Tomó un cepillo metálico del garaje y comenzó a raspar con energía la superficie. El sonido del metal contra el óxido chirrió en el aire, cortando el silencio de la mañana y atrayendo la mirada curiosa de un pájaro en el tejado vecino. Las escamas rojizas se desprendían en pequeños fragmentos, revelando poco a poco una superficie menos corrompida. El rectángulo de la escotilla se hacía evidente. Los bordes estaban delimitados por unas bisagras que, aunque rígidas y cubiertas de costras, aún mantenían su forma. A un lado, casi camuflada entre la herrumbre, se distinguía una manija corroída.
David la observó con detenimiento. El simple hecho de tener ante sí un mecanismo tan claro lo sacudió como una revelación. No se trataba de un resto olvidado, sino de una entrada deliberada a un espacio oculto. El peso de ese pensamiento le cayó encima con todo su rigor. Alguien había querido esconder algo allí abajo, y había sellado el acceso con la esperanza de que nadie lo encontrara. Se inclinó sobre la manija y la sujetó con firmeza. Tiró con todas sus fuerzas, gruñendo entre dientes, mientras los músculos de sus brazos se tensaban. La escotilla permaneció inmóvil, como si la tierra misma se hubiera aferrado a ella. Volvió a intentarlo, apoyando el pie en el borde y jalando con todo el cuerpo. El resultado fue el mismo, apenas un crujido, un lamento apagado del metal que se negaba a ceder. Exhausto, soltó la manija y se dejó caer sobre el suelo. El sudor le corría por la frente y el corazón le palpitaba en los oídos. Respiró hondo, intentando serenarse, y alzó la vista hacia el barrio tranquilo que lo rodeaba. A unos metros, un vecino lavaba su coche, ajeno por completo al drama que se gestaba en el interior del garaje de David. Esa normalidad contrastaba con la intensidad de lo que él estaba viviendo, como si existieran dos realidades superpuestas: la de la vida común, rutinaria y segura, y la del secreto enterrado que amenazaba con romper esa calma. La tarde se acercaba y las sombras comenzaban a alargarse. David permaneció allí, sentado junto a la escotilla, sin saber si debía sentirse frustrado o motivado. Había fracasado en abrirla, sí, pero el mero hecho de haber descubierto su existencia lo había cambiado. Era como si, al golpear el concreto y revelar el metal, hubiera abierto también una grieta en su propia vida, una fisura por donde se colaba la certeza de que lo cotidiano podía transformarse en extraordinario en cuestión de segundos. Antes de levantarse, pasó una última vez la mano por la superficie fría y rugosa de la escotilla. En el roce sintió algo parecido a una promesa, una invitación a no rendirse. Se puso de pie, guardó las herramientas y se dirigió a su casa con paso lento. La noche caería pronto, y sabía que sus pensamientos no lo dejarían descansar. En lo más profundo de su mente, una resolución tomaba forma. Si esa escotilla se resistía, él se encargaría de doblegarla. Tal vez le llevaría días, tal vez semanas, pero estaba seguro de que la abriría, y cuando lo hiciera, enfrentaría lo que fuese que el pasado había sepultado bajo sus pies. Se acostó con el cuerpo fatigado, pero con los ojos abiertos en la oscuridad de su habitación. Cada crujido de la casa, cada golpe del viento contra la ventana, se mezclaba con la imagen de la manija oxidada. Comprendía que había emprendido un camino sin retorno. Ya no podía desentenderse. Había descubierto un secreto, y los secretos, una vez revelados, no se dejan volver a enterrar tan fácilmente. Mientras el sueño finalmente lo vencía, supo con certeza que al día siguiente volvería a intentarlo, con más herramientas, con más fuerza y con más obstinación, porque la escotilla estaba ahí, esperando, y él no descansaría hasta saber qué guardaba en su interior. El amanecer trajo consigo un aire distinto, más frío que el de los días anteriores, cargado de una humedad que se filtraba en los huesos. David se levantó con la misma sensación de cansancio que había tenido al acostarse, pues la noche le había resultado un campo de batalla contra pensamientos obsesivos. No había logrado apartar de su mente la imagen de la escotilla sellada. Una y otra vez, en sueños y en desvelos, se había visto forcejeando con la manija, escuchando el chirrido de los goznes oxidados, imaginando lo que podría haber al otro lado. El sueño no le ofreció descanso, solo visiones inquietantes en las que descendía por escaleras sin fin, siempre envuelto en penumbras que parecían vivas. Cuando al fin se levantó, lo hizo con una certeza renovada. Aquel día abriría la entrada, costara lo que costara. Desayunó deprisa, aunque la comida apenas le pasó por la garganta. La ansiedad le secaba la boca y lo obligaba a moverse con torpeza. Se enfundó los guantes gruesos, tomó el aceite lubricante, una linterna más potente que había comprado hacía años y que apenas usaba, una máscara antipolvo y la vieja barra de hierro. Todo lo dispuso como si se tratara de una expedición más que de una simple reparación en el hogar. Al entrar al garaje, el olor a cemento roto y a tierra húmeda lo recibió como un recordatorio de la empresa que lo aguardaba.
El rectángulo de metal lo esperaba con el mismo silencio obstinado. La luz del día entraba por la puerta del garaje y arrancaba destellos apagados en la superficie manchada de óxido. David se inclinó y aplicó generosamente el aceite sobre las bisagras y la manija. El líquido oscuro se deslizó en las grietas, penetrando los huecos corroídos. Esperó unos minutos, escuchando el leve chasquido del metal bebiendo aquel alivio tardío, y luego tomó aire con decisión. Con ambas manos se aferró a la manija y tiró. El metal se resistió, gruñendo con un sonido áspero que le recorrió la columna, como un escalofrío. El esfuerzo le arrancó un gemido, y los músculos de sus brazos ardieron al límite. La escotilla se negó a ceder, pero él no soltó. Aflojó un instante para recuperar el aliento, apoyó la barra en la rendija que había identificado, y con un golpe seco logró encajarla. Se inclinó sobre la palanca, poniendo todo el peso de su cuerpo, hasta que finalmente escuchó un crujido violento, un lamento que parecía el grito de algo que despertaba después de décadas. La tapa se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para que un aliento de aire rancio escapara hacia arriba. David se apartó instintivamente, cubriéndose la nariz y la boca con la manga de la camisa. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, moho y un toque metálico, como hierro oxidado y tierra podrida. Aquello era un recordatorio de que el lugar había estado sellado durante demasiado tiempo, sin ver la luz ni recibir ventilación. Con el corazón acelerado respiró con cuidado a través de la máscara y regresó a la tarea. La barra chirrió contra la bisagra, y con cada empuje la escotilla cedía un poco más. Flakes de óxido caían como lluvia rojiza sobre el suelo del garaje, y el ruido de los goznes se hacía cada vez más agudo, hasta que al fin, con un golpe seco, la puerta se abrió lo suficiente para dejar ver un hueco oscuro que se abría como una boca hambrienta. David encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior. El resplandor reveló una escalera metálica descendente, corroída en varias partes, cubierta de polvo y telarañas. El rayo de la linterna se perdía en la negrura sin alcanzar el fondo. Durante varios segundos, permaneció inmóvil, con la linterna temblando en su mano. La visión de aquellas escaleras lo paralizaba y lo llamaba a la vez. No había esperado encontrar una construcción tan deliberada. Si se trataba de un refugio o de algún tipo de bodega, estaba claro que había sido diseñado para durar. Sin embargo, la idea de bajar por esa estructura oxidada hacia un espacio donde el aire parecía muerto lo aterrorizaba. Se imaginó los escalones cediendo bajo su peso, o que al descender quedara atrapado por un derrumbe. También pensó en gases venenosos, en la posibilidad de que aquel aire sellado estuviera cargado de algo invisible y mortal. Luchó contra la tentación de cerrar la escotilla de nuevo y fingir que nada había pasado. Podría hacerlo, lo sabía. Bastaría con cubrirlo todo otra vez con cemento y continuar con su vida. Pero una voz en su interior, firme y obstinada, le susurraba que no se detuviera. El hallazgo era demasiado grande. No podía darle la espalda. Tomó la máscara, ajustó las correas y volvió a aferrar la linterna. Se inclinó hacia el hueco y puso un pie sobre el primer peldaño. El metal se quejó bajo su peso, emitiendo un chirrido que resonó en el vacío. David contuvo la respiración, temiendo que se quebrara, pero la estructura aguantó. Puso el otro pie, sujetándose con fuerza al pasamanos oxidado. Un polvo fino se desprendió y le cubrió los guantes. La linterna iluminaba solo un pequeño círculo en medio de la oscuridad, y cada movimiento levantaba partículas que danzaban en el aire como fantasmas diminutos. Descendió con lentitud, probando cada peldaño antes de confiarle todo su peso. El aire se volvía más denso a medida que bajaba, más frío y húmedo. El olor a óxido y a tierra mojada se intensificaba, penetrando incluso a través de la máscara. Su corazón golpeaba en el pecho con una fuerza que le resultaba ensordecedora, y cada sonido se amplificaba en el silencio subterráneo. El crujir de los peldaños, el roce de sus botas, el leve jadeo de su respiración. La sensación de estar entrando en un mundo paralelo se apoderó de él. Arriba quedaba la normalidad, la calle, los coches, los vecinos preparando el desayuno. Abajo lo aguardaba algo desconocido,
una historia enterrada que había estado aguardando décadas a ser descubierta. Con cada peldaño, esa separación se hacía más clara. Había dejado atrás la superficie, y la oscuridad lo reclamaba como suyo. Tras lo que le pareció una eternidad, la linterna captó el final de la escalera. El haz de luz iluminó un suelo cubierto de polvo y escombros. Dio un último paso, y sus botas resonaron con un eco prolongado en el espacio. El sonido se propagó por la cámara como si las paredes mismas lo devolvieran, recordándole cuán solo estaba. Giró lentamente la linterna a su alrededor. Las paredes eran de concreto desnudo, manchado por filtraciones de agua. En algunas partes se veían tuberías oxidadas, interrumpidas y corroídas. El suelo estaba sembrado de fragmentos de metal y astillas de madera descompuesta. El espacio era amplio, mucho más de lo que esperaba. No era un simple sótano improvisado, sino una sala de dimensiones considerables. A un lado distinguió lo que parecían cajas apiladas, todas ellas cubiertas por capas de polvo que hablaban de años de abandono. Había estanterías corroídas que se inclinaban hacia un costado, con objetos indistintos acumulados. Cada detalle gritaba que aquel lugar había sido usado con propósito, que no era fruto de la casualidad. David avanzó unos pasos, escuchando el eco de sus botas multiplicarse en la penumbra. El haz de la linterna reveló porciones del lugar de manera fragmentada, como si cada rincón se resistiera a ser descubierto de una sola mirada. La ansiedad lo mantenía alerta, con los nervios tensos. Se detuvo en medio de la cámara, sintiendo el peso de la oscuridad a su alrededor. El silencio era tan profundo que podía oír las gotas de agua caer desde algún rincón oculto, marcando el tiempo con un ritmo lento y opresivo. El contraste con la vida en la superficie lo golpeó de repente. Arriba, a esa misma hora, los niños quizá jugaban en las aceras, los vecinos limpiaban los restos de la tormenta o compraban pan en la tienda. Y él, David Johnson, un hombre común que había pasado la mitad de su vida arreglando desperfectos en su hogar, se encontraba ahora en un lugar que no figuraba en ningún mapa, un espacio sellado con la clara intención de permanecer en secreto. La linterna captó de nuevo la pila de cajas. El corazón le dio un vuelco. Eran demasiadas para ser pertenencias personales. Estaban alineadas, organizadas, como si alguien hubiera querido que permanecieran listas para ser usadas. Avanzó hacia ellas con cautela, cada paso resonando como un recordatorio de que estaba solo frente a lo desconocido. Se inclinó, pasó la mano por la superficie polvorienta de la primera caja, y el simple contacto lo estremeció. Aquello no era un depósito olvidado por casualidad, era algo deliberado, y lo que fuera que contenían esas cajas, lo descubriría pronto. David alzó la linterna, tragó saliva bajo la máscara, y sin darse cuenta, sostuvo la respiración. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir definiría el rumbo de todo lo que vendría después. El silencio en la cámara subterránea se volvía cada vez más denso, casi insoportable. David permanecía inmóvil frente a las cajas apiladas, con la linterna temblando en su mano, y el corazón desbocado por la mezcla de miedo y expectación. Había descendido más allá de lo que un hombre sensato habría hecho, y ahora se encontraba en un mundo donde el aire sabía a óxido y humedad, donde el tiempo parecía haberse detenido. Dio un paso más, y el eco de sus botas sobre el polvo reseco retumbó como si un gigante invisible lo estuviera siguiendo en la penumbra. Se obligó a respirar despacio, consciente de que cada inhalación le traía a los pulmones ese olor penetrante a moho y hierro viejo, un recordatorio constante de que no estaba en un espacio preparado para recibir a los vivos. Se acercó a la primera de las cajas, una estructura de madera que alguna vez debió ser robusta, pero que ahora mostraba grietas profundas, clavos corroídos y tablones abombados por décadas de humedad. Apoyó la linterna en una piedra y se inclinó para examinarla con las manos. Al tocarla, un trozo se desmoronó bajo su presión, convirtiéndose en astillas blandas que se le quedaron pegadas en los guantes. Contuvo un escalofrío. Era como si el tiempo mismo hubiera devorado aquella madera, pero aún así mantenía una forma reconocible, como si se resistiera a desaparecer del todo. Se arrodilló, palpó los bordes y notó un relieve pintado en un lateral. Acercó la linterna.
Apartó con el dorso de la mano la costra de polvo y poco a poco emergieron letras descoloridas, trazadas en un estilo seco, oficial. Apenas pudo leerlas, pero lo poco que alcanzó bastó para endurecerle el estómago. Eran caracteres de imprenta, militares. Una palabra apenas visible parecía decir municiones, o algo similar, aunque la humedad había borrado la mayor parte. El corazón le dio un vuelco. No eran muebles viejos ni restos olvidados de algún vecino excéntrico. Eran suministros preparados con una intención muy concreta. Se quedó un momento en silencio, con la respiración agitada, como si esperara que alguien le confirmara lo que sus ojos veían. La linterna iluminaba la madera resquebrajada, y cada sombra alrededor parecía acecharlo, recordándole que estaba solo. Aún así, algo más fuerte que el miedo lo impulsó a continuar. Se aferró a la tapa de la caja, tiró de ella con cuidado y ésta se abrió con un crujido seco que se le metió en los huesos como un grito apagado. Una nube de polvo salió disparada, obligándolo a retroceder y cubrirse el rostro con el antebrazo. Tosió bajo la máscara. El sabor metálico se le quedó pegado en la garganta. Y cuando por fin logró apartar el polvo, dirigió la linterna al interior. Dentro, envueltos en telas que el tiempo había convertido en harapos quebradizos, yacían objetos alargados, de metal ennegrecido por la corrosión. David retiró con mano temblorosa uno de los envoltorios, y al caer la tela en jirones, la silueta se reveló con claridad brutal. Un fusil militar, su cañón apuntando hacia arriba como si aún esperara la orden de disparar. El arma estaba cubierta de óxido, con el metal comido en varias partes, pero era inconfundible. El corazón de David se agitó en su pecho, y durante unos segundos permaneció petrificado, sosteniendo aquel pedazo de historia y muerte en sus manos. Lo dejó de inmediato dentro de la caja, casi arrojándolo, como si le quemara. El ruido seco resonó en la sala, amplificado por la bóveda de concreto, y ese eco lo hizo estremecerse. Miró a su alrededor, con la sensación de que alguien más había escuchado, aunque sabía que estaba solo. La linterna iluminó otra pila de cajas y, con una mezcla de terror y determinación, se dirigió hacia ellas. Una parte de él rogaba que estuvieran vacías, que fueran simples depósitos inofensivos, pero en el fondo sabía que no sería así. La segunda caja estaba en peores condiciones, con la tapa apenas sostenida por clavos oxidados. Bastó con un empujón para que cediera y dejara ver su contenido. Lo que apareció le arrancó un sudor frío. Bajo los restos de paja ennegrecida y húmeda se amontonaban proyectiles metálicos, cortos, de forma cilíndrica, con la punta apenas visible bajo las manchas de corrosión. Reconoció al instante lo que eran: morteros. Se le secó la garganta. Los tomó con el guante, con extrema cautela, y el simple contacto lo horrorizó. No estaban inertes. El metal corroído no bastaba para asegurar que habían dejado de ser peligrosos. Los dejó con rapidez. Su respiración se agitó y un pensamiento oscuro le atravesó la mente. Toda su casa, todo su vecindario, descansaba sobre una bomba de tiempo. Retrocedió tambaleante, golpeando con el hombro otra estantería que se sacudió y lanzó un chasquido metálico. El ruido retumbó en la cámara, y por un momento sintió que el techo mismo podía desplomarse. Contuvo la respiración, aguardando, pero nada ocurrió. Solo el eco se fue apagando lentamente, hasta devolverle el mismo silencio opresivo de antes. Entonces la magnitud de lo descubierto lo golpeó con toda su fuerza. Aquello no era un sótano de almacenamiento ni un simple refugio olvidado. Era un arsenal, un escondite deliberado de armas y municiones, enterrado bajo la vida inocente de una calle suburbana. La linterna temblaba en su mano mientras iluminaba otras cajas, alineadas con la misma disciplina militar. Algunas tenían inscripciones aún legibles, palabras como ordnance, números de serie apenas descifrables, trazos que hablaban de inventarios y control. David sintió que las paredes se cerraban sobre él. Cada caja era una amenaza latente, cada sombra un recordatorio de la catástrofe que podría haber estallado en cualquier momento. Se imaginó a los niños pedaleando con sus bicicletas frente a su casa, a la anciana que cada mañana cuidaba sus rosas al otro lado de la calle,
al joven matrimonio que acababa de mudarse con un bebé recién nacido. Todos ellos, sin saberlo, habían vivido encima de una montaña de muerte dormida. La idea lo estremeció tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El concreto frío le traspasó la ropa y cerró los ojos por un instante, buscando serenidad en medio del caos. Pero no podía dejarlo allí. No podía simplemente dar media vuelta y fingir que nada de esto existía. Había bajado, había visto, y la responsabilidad lo encadenaba. Aunque el miedo le atenazaba el pecho, una fuerza lo empujaba a seguir explorando, a entender el alcance de aquel descubrimiento. Se volvió hacia el resto de la sala y avanzó entre los montones de cajas, iluminando cada rincón. El suelo estaba cubierto de polvo espeso y restos de empaques podridos. En las paredes se distinguían marcas, tal vez números pintados, señales de algún sistema de almacenamiento que ya nadie recordaba. Se detuvo frente a un armario metálico, con la puerta abollada y oxidada, entreabierta como una boca que aguardaba ser inspeccionada. La abrió con cautela y dentro encontró más fusiles alineados, apoyados unos contra otros. Sus cañones apuntaban al techo y sus culatas descansaban sobre el polvo, como soldados olvidados en formación. Una náusea le recorrió el cuerpo. Aquello no era un simple escondite improvisado. Era un almacén de guerra cuidadosamente planificado. Retrocedió, su mente desbordada de imágenes. Hombres uniformados bajando por esas escaleras, cargando cajas, sellando la escotilla, jurándose que nadie debía encontrarlo. ¿Cuándo había ocurrido? ¿Durante la Guerra Fría, como parte de un plan secreto? ¿Había sido una instalación militar abandonada? ¿O tal vez un refugio para un escenario de catástrofe que nunca llegó? Las preguntas lo acosaban, pero las respuestas se le escapaban, enterradas bajo décadas de silencio. El miedo comenzaba a transformarse en un peso insoportable. Su respiración era corta y nerviosa, y las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Sin embargo, algo más fuerte lo mantenía allí, la certeza de que lo descubierto era demasiado grande, demasiado peligroso para dejarlo atrás. Aquella sala era apenas el principio. Lo presentía con un instinto que lo asustaba. Había más por ver, más por comprender, aunque cada paso lo acercara más al abismo de una verdad insoportable. David levantó la linterna una vez más, iluminó el conjunto de cajas y armas, y sintió que el aire se espesaba a su alrededor. El silencio del búnker era un grito mudo, una advertencia que le erizaba la piel. Cerró los ojos un momento, respiró hondo, y cuando los abrió, supo que la decisión ya estaba tomada. No se iría todavía. Debía seguir explorando, debía enfrentarse a lo que ese lugar ocultaba, aunque cada fibra de su ser le rogara escapar. Con pasos inseguros, volvió la mirada hacia el fondo de la sala, donde un pasillo estrecho se insinuaba entre las sombras. Sabía que debía avanzar, y mientras caminaba hacia ese umbral oscuro, la certeza se grababa en su mente. Lo que había encontrado no era solo aterrador. Era un secreto capaz de alterar para siempre la vida de todos los que vivían sobre esa tierra tranquila. David avanzó hacia el pasillo oscuro que se insinuaba más allá de la sala, repleta de cajas y armas oxidadas. La linterna trazaba un haz de luz tembloroso que apenas lograba apartar las sombras, como si éstas se resistieran a ser disipadas. Con cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, impregnado de humedad y del inconfundible olor del metal corroído. El eco de sus botas resonaba en las paredes metálicas que reforzaban el estrecho corredor, y cada sonido parecía multiplicarse hasta hacerle creer que no estaba solo. Pero lo estaba. Estaba solo en un laberinto subterráneo que nunca debió ser encontrado. El pasillo descendía con una ligera pendiente, lo suficiente para que sus pasos adquirieran un ritmo incómodo, obligándolo a apoyarse de tanto en tanto en los muros para no resbalar en los charcos formados por filtraciones que caían desde el techo. El agua goteaba con una cadencia lenta, insistente, como si midiera el tiempo de su intrusión. David se detuvo un instante, escuchando, y comprendió que aquel sonido monótono lo estaba volviendo nervioso. Sin embargo, continuó, porque cada metro que avanzaba aumentaba la necesidad de saber qué había más allá. La linterna iluminó un punto donde el pasillo se ensanchaba.
Al dar un paso más, la oscuridad se abrió en una segunda cámara, más pequeña que la primera pero mejor preservada. El aire allí era aún más helado, y un olor rancio se mezclaba con el dulzor agrio de alimentos en descomposición que sorprendentemente todavía conservaban su forma. Ante sus ojos aparecieron estanterías metálicas, muchas de ellas todavía en pie, cargadas de tarros de vidrio sellados con cera endurecida, latas apiladas en torres oxidadas y cajas de cartón convertidas en masas amorfas por la humedad. David alzó la linterna y el resplandor reveló etiquetas borrosas, nombres de productos que apenas podía descifrar, escritos en tipografías de mediados del siglo pasado. La visión lo estremeció. Aquel no era solo un arsenal, sino también un refugio. Un lugar preparado para sostener la vida bajo tierra durante semanas o incluso meses. Botellas de agua, medicamentos en frascos de cristal con etiquetas descoloridas, utensilios básicos de cocina abandonados en una esquina cubierta de polvo. Todo hablaba de un plan meticuloso. Alguien había esperado que este búnker fuera necesario, que llegara un día en que hombres y mujeres se escondieran aquí abajo para sobrevivir, mientras arriba se desarrollaba un desastre. La linterna captó entonces un objeto en la pared. Un mapa sujeto con chinchetas oxidadas. David se acercó con pasos contenidos, como si temiera que un gesto brusco deshiciera aquel trozo de historia. El papel estaba amarillento, quebradizo en los bordes, pero aún mostraba con claridad las líneas de calles y avenidas. Reconoció su ciudad, aunque mucho más pequeña que en la actualidad. Había menos calles, menos barrios, como si se tratara de una versión antigua. Un esquema de cuando el lugar apenas comenzaba a expandirse. Sobre el mapa, gruesas marcas en lápiz delineaban círculos y flechas, anotaciones que no alcanzaba a descifrar. Y allí, en el cuadrado donde él vivía ahora, un sombreado intenso señalaba algo con una determinación inequívoca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su casa, su calle, su vecindario entero estaban edificados sobre un punto marcado deliberadamente en aquel mapa. No era casualidad, no era un secreto aislado. Formaba parte de un plan mayor, de un entramado que se le escapaba. Miró alrededor y sintió que las paredes del búnker lo apretaban como un puño invisible. El silencio, interrumpido solo por el goteo, se transformaba en un rugido mudo, en una acusación que lo envolvía. David retrocedió hasta el centro de la sala, y entonces la linterna iluminó algo más en el suelo, cerca de una pila de cajas metálicas. Se inclinó, apartó con cuidado la capa de polvo, y los símbolos estampados en la superficie aparecieron nítidos, mucho más claros que los de las cajas anteriores. Eran letras mayúsculas, pintadas con una precisión oficial, aún legibles a pesar del paso de los años. Decían explosivos. El estómago se le encogió. Tragó saliva con dificultad y se obligó a encender la luz con más fuerza sobre los cajones. No había duda. Eran contenedores de material explosivo, sellados con candados oxidados que parecían débiles, pero que aún mantenían las tapas cerradas. Por un instante se paralizó, con la linterna fija en las letras, incapaz de mover un músculo. Comprendió con un terror que lo hizo sudar frío que estaba rodeado de muerte latente, de sustancias inestables que, a pesar de las décadas transcurridas, podían seguir activas. Cada segundo que pasaba allí era un desafío a la suerte. Se dejó caer de rodillas, con la linterna apoyada en el suelo, y cubrió su rostro con las manos. Las imágenes de su barrio vinieron a su mente con una nitidez cruel. Los niños jugando en la calle, las familias paseando, los ancianos cuidando sus jardines. Todo aquel mundo de normalidad se sostenía sobre un depósito capaz de borrarlo en un segundo. La responsabilidad le pesó como nunca antes algo lo había hecho. Era un hombre solo, común, sin preparación militar, enfrentado a un secreto demasiado grande, y sin embargo, era él quien lo había descubierto. El eco de sus propios jadeos le devolvió la urgencia de actuar. Se levantó tambaleante y dirigió la linterna de nuevo a las cajas. El pensamiento de dejarlas ahí, de cerrar la escotilla y fingir ignorancia, pasó fugazmente por su mente, pero se desvaneció enseguida. Ya no podía olvidar lo visto. Si callaba y algo ocurría, la culpa lo perseguiría hasta el final de sus días.
El recuerdo de su padre, veterano de guerra, acudió a él con fuerza. Lo vio sentado en el porche años atrás, hablándole de la responsabilidad, del deber que a veces pesa sobre los hombros de un hombre, aunque él no lo haya elegido. Esa voz interna se levantó ahora como un faro en medio de la oscuridad, pero el dilema lo desgarraba. Llamar a las autoridades significaba renunciar a su tranquilidad, entregar su casa, su intimidad, quizá su vida entera. Imaginaba la calle llena de camiones militares, de agentes uniformados, de periodistas hambrientos de historias. Su nombre sería arrastrado, su hogar invadido, su vida destruida por completo. Y aún así, ¿qué otra opción había? Las cajas con explosivos estaban allí, bajo sus pies. La negligencia era imposible. Durante un largo rato caminó en círculos por la sala, con la linterna barriendo las paredes manchadas y los estantes corroídos. A veces se detenía frente a las cajas, leyendo una y otra vez la palabra explosivos, como si necesitara convencerse de su realidad. El corazón le palpitaba con violencia y una gota de sudor helado le resbalaba por la espalda, mezclándose con el polvo que lo cubría. Al fin, se detuvo en el centro, respiró hondo y dejó que la decisión se instalara en su mente con una claridad dolorosa. Tenía que hacerlo. Tenía que subir, salir de allí, sellar la escotilla y llamar a la policía. No había otra salida posible. El deber lo había alcanzado y ya no podía eludirlo. La linterna iluminó por última vez el mapa en la pared, los tarros con comida rancia, las cajas con armas y explosivos, y todo aquello se le grabó como un recuerdo imposible de borrar. Luego giró hacia el pasillo, dispuesto a regresar a la superficie. El camino de vuelta fue un suplicio, con cada paso resonando como un adiós a la vida tranquila que había tenido hasta ese día. Al llegar a la escalera, posó la linterna sobre los peldaños y comenzó a subir, sintiendo cómo el aire frío del búnker lo soltaba poco a poco. Arriba, la claridad del mundo normal lo esperaba, pero ya no era un refugio. Cuando emergió al garaje y respiró de nuevo el aire libre, el cielo del atardecer lo recibió como un recordatorio de que todavía existía un mundo sin secretos, al menos en apariencia. Cerró la escotilla con esfuerzo, escuchando una vez más el chirrido de los goznes oxidados, y se quedó un largo rato sentado sobre ella, con la cabeza entre las manos. Había visto demasiado, había comprendido demasiado, y ya nada volvería a ser igual. La noche lo encontró en la sala de estar, sentado frente al teléfono, debatiéndose entre miedo y deber. Su mano temblaba cada vez que la extendía hacia el aparato, y una y otra vez la retiraba. El silencio de la casa era insoportable, lleno de ecos de lo que había visto bajo tierra, hasta que al fin, al borde de la medianoche, comprendió que ya no podía postergarlo más. Suspiró, marcó el número de la policía, y cuando una voz respondió al otro lado, las palabras salieron de su boca entrecortadas pero firmes. Contó todo: las cajas, las armas, los explosivos, el búnker oculto bajo su garaje. El silencio que siguió al relato fue breve, pero suficiente para confirmar la gravedad de lo dicho. Luego la voz se volvió más urgente. Le pidió que no volviera a abrir la escotilla, que se mantuviera a salvo, que esperara. Colgó con el corazón latiéndole en la garganta. En el silencio posterior, supo que acababa de entregar su vida a un destino del que no habría retorno. Y mientras se dejaba caer contra el respaldo del sillón, comprendió que la verdad explosiva que había encontrado en las entrañas de su casa no solo amenazaba con destruir su vecindario, sino también la paz que había conocido toda su vida. La noche en que David llamó a la policía se convirtió en un interminable suplicio de espera. Apenas podía conciliar el sueño, recostado en el sillón de la sala con el teléfono aún sobre la mesa, como si en cualquier momento volviera a sonar. Sus pensamientos se agitaban como hojas arrastradas por un viento invisible, entre el alivio de haber compartido el secreto y el miedo insoportable de lo que estaba por venir. Afuera, el vecindario parecía tranquilo, con las luces apagadas en la mayoría de las casas, los perros en silencio, los árboles meciéndose suavemente bajo la brisa nocturna. Pero para David nada era igual. Cada sombra parecía acecharlo, cada crujido de la casa adquiría un significado ominoso. Cuando al fin comenzó a clarear el horizonte, el zumbido lejano de motores anunció que la calma se había terminado. David se asomó por la ventana
y vio acercarse primero las patrullas, con sus luces intermitentes que teñían la calle de rojo y azul. Tras ellas llegaron vehículos más grandes, camiones sin distintivos evidentes, aunque las insignias en los uniformes de los hombres que descendían de ellos hablaban de algo mucho más serio que una simple visita policial. La calle se llenó de voces firmes, de órdenes rápidas, de figuras moviéndose con una eficiencia que no admitía dudas. David salió al porche casi sin darse cuenta, llevado por una mezcla de deber y desconcierto. Un oficial se le acercó de inmediato, confirmando su nombre y pidiéndole que se mantuviera a un lado. Su tono era respetuoso pero cargado de urgencia, como quien trata con alguien que ha detonado sin saberlo una situación peligrosa. Antes de que pudiera reaccionar, vio cómo otros agentes desplegaban cinta amarilla alrededor de su propiedad, cercando el perímetro de su casa como si fuera un escenario de crimen. Los vecinos comenzaron a asomarse, primero entre las cortinas, luego saliendo a los porches, sus rostros iluminados por la curiosidad y el miedo. El vecindario entero se transformó en cuestión de minutos. Familias enteras fueron despertadas con golpes en la puerta, urgidas a salir de sus hogares. David observó cómo la anciana de enfrente, envuelta en una bata de flores, era acompañada hasta un vehículo policial. Vio al matrimonio joven cargar a su bebé entre mantas apresuradas, mientras los agentes los conducían con firmeza. Escuchó el llanto de niños confundidos, las voces de protesta de algunos, el murmullo creciente de la multitud reunida a cierta distancia. Y en medio de todo, las miradas se volvían hacia él, algunas con agradecimiento, otras con miedo, muchas con sospecha. Era el hombre que había descubierto el peligro, pero también el hombre que lo había desenterrado. El tiempo perdió consistencia. David se encontró rodeado de preguntas, aunque ninguna provenía de sus vecinos. Eran los especialistas, hombres vestidos con trajes gruesos, cascos y visores, que lo interrogaban con calma y precisión. ¿Cómo encontró el acceso? ¿Cuánto tiempo llevaba cavando? ¿Qué había visto exactamente? Sus respuestas parecían insignificantes frente a la magnitud de lo que aquellos profesionales ya estaban constatando. Cada detalle que ofrecía era anotado con una seriedad que lo abrumaba, y cada palabra que pronunciaba lo hundía más en la sensación de que su vida cotidiana se había acabado. Las horas siguientes se sucedieron en un torbellino. David, junto con los demás vecinos, fue trasladado a un gimnasio escolar a pocas cuadras, acondicionado como centro de evacuación. Allí, el bullicio era constante, madres intentando calmar a sus hijos, ancianos recibiendo mantas, grupos de adolescentes susurrando entre sí, incapaces de entender por qué la policía los había sacado de sus camas. Y en medio de ese caos contenido, David permanecía en silencio, sentado en una silla plegable, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Sentía las miradas, los murmullos, la curiosidad que lo rodeaba. Él era la pieza central de la tormenta, aunque lo único que había querido era reparar unas grietas en el concreto. A media tarde, un hombre de semblante grave se presentó en el gimnasio. Llevaba uniforme, pero su porte denotaba un rango superior. Su voz cortó el murmullo de la multitud al explicar la situación con una claridad helada. Se había encontrado bajo la casa de David un depósito con material bélico y explosivos de décadas de antigüedad. Los objetos eran inestables, potencialmente letales, y su extracción requeriría tiempo y extremo cuidado. Hasta entonces, el vecindario seguiría evacuado. Hubo un murmullo de espanto que recorrió la sala, seguido de preguntas ansiosas. El oficial respondió lo justo, sin dar más detalles de los necesarios, pero lo suficiente para que todos comprendieran la gravedad. David sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras confirmando lo que había temido. Lo que él había descubierto no era solo un secreto perturbador, era una amenaza real que había dormido bajo los pies de toda la comunidad. Las familias se miraban entre sí con incredulidad, y más de una mirada recayó sobre él con una intensidad que lo hizo encogerse. Era imposible evitarlo. Él había sido el primero en ver aquello. Él había hecho la llamada que ahora cambiaba todo. Durante los días siguientes, el barrio se convirtió en un campo de operaciones. Vehículos militares entraban y salían. Los especialistas descendían al búnker con movimientos medidos.
y cada tanto se escuchaban ruidos metálicos que estremecían a los curiosos reunidos en las calles cercanas. Los periodistas no tardaron en aparecer, cámaras en mano, micrófonos buscando testimonios, imágenes que pronto circularon más allá de la ciudad. David fue abordado en varias ocasiones, pero sus respuestas eran torpes, entrecortadas, hasta que comprendió que lo mejor era callar. Él no quería ser noticia, no quería ser el rostro de un hallazgo que había puesto en peligro a tanta gente. El tercer día, cuando al fin se levantó la orden de evacuación, los vecinos regresaron a sus casas con pasos inseguros, como si temieran que el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. Algunos agradecieron a David en voz baja, con apretones de mano rápidos y miradas sinceras. Otros lo evitaron, incapaces de separar en su mente la figura del hombre común de la imagen del descubridor de un arsenal. La calle nunca volvió a ser la misma. Esa tarde David permaneció en su jardín, observando cómo el último camión se alejaba, llevándose con él los últimos restos de un secreto sepultado durante generaciones. El búnker había sido vaciado, asegurado, y los especialistas aseguraban que pronto sería sellado con concreto para siempre. Sin embargo, para David nada estaba cerrado. Al mirar el suelo, al ver las marcas de maquinaria y la escotilla aún visible, supo que aunque el peligro inmediato se había ido, las preguntas permanecerían. ¿Quién había construido aquel lugar? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué había sido olvidado? El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. David sintió que ese crepúsculo marcaba el fin de una vida y el comienzo de otra. Nunca más podría mirar su casa con la misma inocencia. Nunca más podría escuchar el silencio de la noche sin recordar el eco de sus pasos en aquel corredor oscuro, ni pasar por su garaje sin imaginar las cajas apiladas, las armas, las bombas. Y sin embargo, había una certeza que lo sostenía. Había hecho lo correcto. Había enfrentado el miedo. Había cargado con un deber que no había elegido. Había protegido, al menos en parte, la vida de quienes lo rodeaban. El precio era alto. La sospecha de algunos vecinos, la pérdida de su paz, la certeza de que su mundo ya no era un refugio. Pero en medio de ese peso, había también una extraña dignidad. La voz de su padre resonando como un eco lejano. Un hombre se mide por las decisiones que toma cuando el destino lo enfrenta a lo imposible. David se quedó de pie frente a su casa, con las manos hundidas en los bolsillos, observando cómo la luz del día se desvanecía. El vecindario recobraba poco a poco su rutina. Los niños volvían a reír, los perros a ladrar, las ventanas a iluminarse con cenas familiares. Todo parecía volver a la normalidad, pero él sabía que la normalidad era frágil, una ilusión que podía quebrarse con la misma facilidad que el concreto de su garaje. Con un último vistazo al terreno marcado por la maquinaria, suspiró y entró en su casa. Cerró la puerta tras de sí con un gesto lento, consciente de que aquella puerta era ahora el umbral entre dos vidas. La de antes, tranquila y sin secretos, y la de ahora, cargada de la memoria de lo que había visto en las profundidades. En la penumbra del pasillo, con el corazón aún agitado por todo lo vivido, comprendió que esa memoria lo acompañaría siempre. Y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la certeza de que había elegido el camino correcto. Bajo sus pies, donde alguna vez se ocultó un arsenal capaz de arrasar con todo, ya no quedaba nada, solo el peso de la revelación y la sombra de un secreto que lo había cambiado para siempre. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias impactantes. Mira también los otros videos que tenemos preparados para ti, seguro te sorprenderán. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque no van a creer lo que puede estar escondido justo bajo nuestros pies.